Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Miércoles 20 de julio de 1994. En Argentina se celebra el Día del Amigo. Es un día de festejos. Como todas las mañanas, Ignacio Torres levanta las persianas de su local de Bajo Flores, sin saber que esa será su última vez. Con los primeros rayos de luz, Torres y su mujer, Julia Cabrera, atienden al puñado de parroquianos que desayunan leyendo las noticias del día. Ignacio Torres tiene 65 años, es suboficial retirado de la Armada y miembro de la directiva del Club Deportivo Español. Su bar, El Rincón de Torres, queda a media cuadra del estadio y supone una parada obligada tanto para los vecinos como para los jugadores del club. A media mañana, un hombre de estatura baja y tez morena se sienta en una mesa sin que nadie advierta su presencia. Torres está de espaldas, no le ve entrar. De pronto, escucha que lo llaman desde ese rincón del bar. Mira y algo le llama la atención. Duda en ofrecerle la carta, pero igual acude a su encuentro. El visitante susurra: Un sándwich de jamón y queso y una Coca-Cola, por favor. Torres asiente con su cabeza y regresa sobre sus pasos para preparar el pedido. En ese instante, el cliente se pone de pie y acelera sus pasos. Lleva un bidón en la mano. Con la velocidad que da la adrenalina, dibuja una coreografía de movimientos fugaces. Antes de que Torres se percate, va a notar cómo un líquido frío le moja la camisa. Sin tiempo para reaccionar, el visitante prende la mecha de su encendedor y lo arroja sobre el cuerpo empapado en combustible. Torres grita, arde. Procura apagar las llamas revolcándose en el piso, pero no puede. Su esposa lo tapa con un mantel, pero el líquido es demasiado inflamable para sofocarlo con un simple trozo de tela. Su cuerpo queda tirado en el suelo, entre una heladera y el mostrador. El hombre del bidón se escapa por donde llegó sin que nadie lo detenga. Acaba de consumar la partitura macabra que le encomendaron cumplir: rociar con combustible al dueño del lugar y prenderle fuego para que arda en su propia hoguera. Antes de desvanecerse por completo, Torres alcanza a describir a su atacante. No sabe cómo se llama, pero conoce a quién responde. Sus últimas palabras serán claves para que los investigadores reconstruyan el retrato robot del asesino. Ha sido el gallego. Aunque hay miles en la Argentina de 1994, cientos de miles, todo el mundo sabe a qué gallego se ha referido Torres en sus últimas palabras. Francisco Ríos Seoane, el gallego más famoso de Argentina, ha cruzado un límite inimaginable. Buscado por la policía y acorralado por la justicia, intentará fugarse al Uruguay a bordo de una lancha por los sinuosos riachos del delta del Paraná. La persecución será digna de una película, y cuando finalmente lo detengan, Ríos Seoane lucirá un impecable traje, una coqueta corbata y en su mano derecha un maletín con $100.000 para gastos corrientes. Gastos de prófugo. No logrará usar un solo billete ni sobornar a un solo agente. Así caerá el dirigente más polémico del fútbol argentino. Quien llegase a ese país como un polizón adolescente ha tratado de huir de él en una escena delirante a bordo de una lancha. La mano invisible que controla el poder político y deportivo en Argentina le ayudó durante décadas. Pero ahora ya no. Su improbable peripecia vital parece tocar a su fin. Tan improbable que merece no uno, sino 2 brazaletes. Aquí comienza la historia de Ríos Seoane, un hombre que empezó sin nada, que logró tenerlo todo, que intimidó a muchos y que solo sucumbió ante un obstáculo: su propia ambición. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Me llamo Ríos Seoane y trabajo para Ríos Seoane. Yo no dependo de nadie. Y el que le gusta y el que no me da igual. Nosotros en este asunto lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Si Argentina está de acuerdo en ganar a Maradona, nosotros estamos en condiciones de firmarlo en el día de hoy. Me gustó el fútbol, es un gran negocio.
Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con la colaboración de Estrella Damm. Ascenso y caída del gallego Río Seoane. Primera parte. ¿Qué pasó en la platea? ¿No se puede gritar un gol? ¿No se puede festejar? Bueno, decir, a mí que me pueden decir cualquier cosa, pero gallego, hijos de puta, no. Ya lo sabemos, en Argentina a los españoles nos llaman gallegos. No importa de qué región procedan, todos son gallegos. Fueron tantos los que llegaron entre finales del siglo XIX y mediados del XX que las otras regiones de España casi no se mencionan. Argentina es la quinta provincia de Galicia, por sus más de 600.000 emigrantes afincados hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Un mundo loco, una Europa deshecha, tiene un saldo humano útil al que hay que abrirle un camino. Son hombres jóvenes y sanos, mujeres sanas y jóvenes que no saben qué hacer con sus manos laboriosas en países sobresaturados de población. Uno de esos miles de migrantes fue Francisco Río Seoane. Nació en 1934 en Ordes, un pueblo de la Galicia profunda, a la vera del viejo camino real que conectaba Santiago de Compostela y A Coruña. Cuando cumplió 18 años, emigró a América del Sur, seducido por los acuerdos entre Francisco Franco y Juan Domingo Perón. Cruzó el Océano Atlántico viajando de polizón, escondido en la bodega del barco entre cajas, maletas y ratas. Se firma el Convenio Hispano-Argentino de Inmigración, por el cual el gobierno de Franco autoriza a los españoles que así lo deseen a emigrar a Argentina, donde gozarán de los mismos derechos y obligaciones que los súbditos argentinos. Eran tiempos donde la España de posguerra ofrecía mano de obra y Argentina pagaba con cereales. Al llegar a Buenos Aires, Río Seoane se alojó con una tía que tenía un pequeño negocio de gaseosas y sodas. La señora abastecía a bares y fondas regentados por otros gallegos. Su joven sobrino rápidamente entraría en el circuito gastronómico, conocería a sus dueños y captaría los humores de una colectividad española aún atrapada en el drama de la guerra civil y el exilio. Francisco Río Seoane era muy hábil para los negocios. Abrió su primer bar en el barrio de Congreso. Lo que comenzó como un humilde establecimiento, 2 décadas después se convertiría en un imperio gastronómico. Para finales de la década de los 60, era todo un prometedor empresario, rico, poderoso e influyente. Así lo define Gonzalo Veladric, periodista y socio del Deportivo Español. A veces se construye un mito alrededor de no poder saber cómo puede ser que un tipo que empezó de lavacopas haya amasado una fortuna. Bueno, las condiciones materiales lo permitían en ese momento y muchos españoles llegaron con una mano atrás y una adelante y amasaron una fortuna. Eso no es algo que debiera llamar tanto la atención, o sí, pero no es algo que tendría que estar necesariamente asociado a cuestiones fraudulentas, cuestiones delictivas. Pasó en muchos casos de personas que vinieron con muy poco capital o ninguno y acá en Argentina lo pudieron hacer. Muchos se extrañaron ante un ascenso social tan repentino. Le apodaron el Vito Corleone de Buenos Aires, algo así como el padrino de los bares y restaurantes españoles de la capital argentina. Mientras Río Seoane construía su imperio gastronómico, los dueños de los locales de Avenida de Mayo, un clásico de la ciudad y de la comunidad española, le acusaban de extorsionarlos para que vendieran sus comercios. En paralelo con el crecimiento patrimonial de Río Seoane, el deporte argentino iba a vivir la explosión de los clubes de comunidades migrantes. En aquella época nacieron o se consolidaron Deportivo Italiano, Deportivo Armenio y Deportivo Paraguayo, entre otros. La colectividad española asumió que necesitaba un club que aglutinase a la diáspora hispana en suelo argentino. Deportivo Español se funda en 1956 por españoles y es un club que siempre se planteó como un pedazo de España en Buenos Aires. No eran solo españoles los que lo impulsaron, porque también estaban argentinos de generaciones anteriores que en el año 56 ya hacía décadas que estaban, que tienen que ver con las oleadas migratorias anteriores a la de mediados del siglo XX y que por supuesto también se sumaron al club. La idea de tener un club propio era tentadora, pero había un obstáculo. La grieta entre republicanos y franquistas había calado tan hondo entre los exiliados que, en la mayoría de las familias, ambas posiciones eran irreconciliables. Hasta que llegó el fútbol y empezó a tender puentes. Elige como primer presidente a Luis Soler Camino, periodista, un hombre de letras. Luis Soler Camino era republicano. Y era un republicano a ultranza.
Más allá de esto, el Deportivo Español nunca se planteó como un club republicano. Tampoco se planteó como un club monárquico. La idea era que el club pudiera contener a republicanos y a monárquicos, y que el club pudiera contener a todas las regiones de España, incluso a las regiones, si se quiere, más con raíces más independentistas, como puede ser el País Vasco, como puede ser Cataluña, como puede ser Galicia. Con casaca roja por el corazón, lucirán los jugadores del Deportivo Español. Deportivo Español. El Deportivo Español se afilió a la AFA en 1957 y su recorrido fue meteórico. En el 58 ganó el campeonato y subió a tercera. 2 años más tarde volvió a salir campeón y en 1960 se ganó un lugar en la segunda división, un ascenso inédito en la historia del fútbol argentino. Todo fue tan llamativo que no tardaron en llegar las giras por el extranjero. Es un club de la colectividad, con lo cual es invitado por clubes de España para participar de giras por allá. Hace una gira en 1960, cuando Español estaba en la segunda división. Juega en Madrid contra el Real Madrid y pierde 6-2. Bueno, es la época de gloria, la primera época de gloria que coincide con la fundación. Los primeros pasos de Español fueron pasos de gloria, por lo rápido del ascenso, porque además era un club que llenaba los estadios, porque era el club de la colectividad española. Empujado por los miles de hinchas que lo seguían donde jugara, en 1967, apenas 10 años después de su fundación, Deportivo Español ascendía a primera. Ahora jugaría contra River y Boca. Pero la burbuja duró apenas una temporada. Sin cancha propia y sin infraestructura, los días españolistas en la máxima división estaban contados. El club cayó en un declive institucional y pasó la siguiente década alternando segunda y tercera. Será entonces cuando las historias de Francisco Ríos Seoane y el Deportivo Español se unan. Lo harán de una manera tan torrencial que en el futuro no resultará sencillo desligar al hombre del club. Y me gustó el fútbol, es un gran negocio en el fútbol, además tiene una... Menos mal que lo reconozco. Negocio, porque no te veo pateando una pelota, Gallego, realmente nunca te habrá pateado. Se ganan grandes diferencias y con eso ganas plata, ¿no? En 1978, en pleno auge de la dictadura militar, Ríos Seoane se postuló a la presidencia del club. Era la cara nueva, el empresario exitoso dispuesto a lograr el ansiado despegue en una institución que lo tenía todo para crecer, pero no sabía cómo conseguirlo. Ríos Seoane ansiaba controlar un equipo. Le obsesionaba la idea porque el fútbol, en Argentina, siempre se vinculó con el poder. Y Ríos Seoane quería poder. Me llamo Ríos Seoane y soy Ríos Seoane y trabajo para Ríos Seoane. Yo no dependo de nadie, no dependo de ningún periodista, no dependo de ningún intermediario de fútbol, no dependo de nadie, dependo de mi persona y el grupo que me acompaña. Eso es así y punto. Yo soy así y el que le gusta y el que no me da igual. Por supuesto, el gallego arrasó en las urnas. Estás escuchando Brazalete Negro, el true crime del fútbol. Ahora con 2 capítulos al mes y una newsletter semanal. Suscríbete en brazaletenegro.com. Francisco Ríos Seoane llegó al palco precedido por una fama inquietante. Algunos susurraban que era el mal necesario para que Español volviera a la élite. Sus opositores, en cambio, cuestionaban sus maneras autoritarias y políticamente incorrectas. No tenía filtro. Decía lo que los demás no se animaban, pero como los socios estaban hartos de penurias deportivas, pues decidieron darle la llave del club. Y los resultados llegaron rapidísimo. En 1979, el Deportivo Español volvió a salir campeón de Primera C. De esa jornada festiva quedan 2 recuerdos imborrables. Los jugadores dando la vuelta olímpica en el verde césped de Atlanta, mientras Ríos Seoane hacía lo mismo, pero de rodillas. Durante sus primeros años construyó una relación particular con sus jugadores, que se movía entre el amor y el desprecio. Era paternalista e incondicional con los que sentía leales, pero despiadado con aquellos que lo cuestionaban. Podía exponerlos en público sin ningún problema o echarlos sin aviso, pagando de su bolsillo hasta el último peso. Pedro Catalano, emblema y hombre récord de la institución, fue testigo directo del ascenso, auge y caída del gallego.
Llegó al club en 1976 y defendió los colores de Español a lo largo de 18 temporadas. Con total justicia, una de las tribunas del Estadio España lleva su nombre, y como arquero ostenta una marca imbatible en el fútbol argentino. Atajó ininterrumpidamente 333 partidos entre 1986 y 1994. Su buena memoria sirve para ilustrar los primeros años de la gestión de Francisco Ríos Seoane. Ríos ahí en ese interín se manejaba de una forma que no era la que se tiene que manejar un presidente de fútbol. Él estaba acostumbrado a manejar de otra forma a la gente, entonces muchos roces, muchos choques, muy autoritario. O se hace porque yo digo y no se conversaba. Y todas esas cosas hizo que hubiera muchas asperezas al principio. Después la cosa se fue acomodando. El éxito que Deportivo Español había tenido a mediados de la década de los 60 provocó que la Municipalidad de Buenos Aires le cediera 16 hectáreas en el Bajo Flores. Se trataba de un área pantanosa que hubo que rellenar para ser edificada. Todo gracias al club que consiguió el primer asfalto, la primera línea de colectivos, el primer teléfono público y el primer médico en la zona. Cuando llegué acá, esto no había nada. Recuerdo que había un esqueletito de la tribuna, que se le dice esqueletito, así cuando tienen los hormigones, 2 columnitas y 3 escalones o 4, no sé, era una porquería. Y después todo campito, el barrio no existía, no había nada, todas las calles eran de tierra ahí. El crecimiento del club fue vertiginoso. La creciente popularidad y un profundo arraigo comunitario dispararon las altas de socios. Donde antes reinaban los terrenos baldíos, ahora existía una ciudad deportiva que en su mejor época albergaba a 25.000 familias. En el primer reportaje que ofreció como presidente, Ríos declaró: de nuestros socios, el 90% quiere fútbol y el 10% restante, actividad social. Pero al gallego le faltaba lo principal: un estadio propio. En 1939 empieza con la construcción del estadio, fue muy rápido, sí. Colaboró mucho la autopista, los camiones se desviaban porque había una conexión. Gracias a sus contactos con Francisco Cantilo, presidente de la AFA, y con el vicealmirante Carlos Alberto Lacoste, la cara de la dictadura ante la FIFA y responsable de la organización del Mundial 78, Ríos Seoane se posicionó como un dirigente todoterreno. Llegó a presidir la delegación española mundialista y a ser interlocutor entre el empresariado español y argentino. Era muy hábil porque tenía muchos contactos y se hizo, la verdad que se hizo el tiempo récord. En 2 años se construyó un estadio que era en ese momento 17.500 personas más o menos. Mientras la oposición denunciaba que el estadio españolista era el único que se construía de noche, los defensores de Don Francisco repetían la partitura oficial. Tenemos un grupo de socios que nos apoya, es gente muy fiel al club. Deportivo Español logró además que las calles anexas fueran bautizadas adecuadamente. El estadio se ubica en la intersección de la avenida Asturias con la de Santiago de Compostela. Luis Tarrío Gómez, ex vicepresidente del club en 2017, narra el ardid que llevó adelante Francisco Ríos Seoane durante la construcción de la cancha. En el caso de Ríos Seoane, un tipo muy hábil, tuvo una excelente relación con la autopista cuando se hizo la autopista de la ciudad de Buenos Aires. Y él, ¿qué logró hacer? Muy vivo, cuando se hace la autopista, la empresa que la hace es una empresa española. El personal que vino, los camioneros, todo eso, eran españoles. Vinieron de allá a hacer la obra. Salían 3 camiones para la autopista y 1 o 2 con cemento. ¿Se entiende? El estadio acabó inaugurándose el miércoles 11 de febrero de 1981 con una victoria por 1-0 ante el Deportivo de A Coruña. Al ritmo de las gaitas y los vítores del público, el ministro de Bienestar Social de la dictadura, contraalmirante Jorge Fraga, descubrió una placa conmemorativa que rezaba «Estadio España». A su lado aplaudían a rabiar el embajador español, Enrique Pérez Hernández, el flamante presidente de la AFA, Julio Humberto Grondona, y un exultante Francisco Ríos Seoane, que como anfitrión fue el encargado de izar la bandera del Club Deportivo Español en el mástil principal del flamante estadio. Pero para entonces ya estaba acariciando la idea de levantar
otro tipo de bandera, esta futbolística. Río Seoane quería dar un golpe de efecto y no se le ocurrió otra cosa que intentar fichar nada más y nada menos que al Pelusa. ¿Van a comprarlo a Maradona? Sí, efectivamente, nosotros en el día de ayer le hemos hecho una oferta a Argentinos Juniors de $6 millones y la oferta se hizo en firme. No queremos que este asunto se tome con la máxima seriedad del caso, porque tratándose de una operación de esta índole debe tener seriedad. Y entonces la oferta se hizo concreta para comprarlo. En uno de los episodios más surrealistas en la historia del fútbol argentino, Río Seoane anunció en 1980 que estaba en condiciones de adquirir a Diego Armando Maradona. Su plan, desbordante e inverosímil, contemplaba igualar la oferta del FC Barcelona. La propuesta disparatada destilaba opacidad. Mientras él no podía explicar el origen de los fondos con los que acometería el fichaje, el resto del planeta seguía sin saber dónde iba a jugar el Diego. Bueno, nosotros todavía estamos esperando que Argentino nos llame, porque yo entiendo que Argentino la operación la va a tomar con la seriedad del caso que tiene, porque además Consolo dijo en muchas oportunidades que si él tenía una oferta aquí de un club argentino, que el jugador se quedaría en el país. El plan de Río Seoane contemplaba que Maradona jugase los domingos en River o Independiente y entre semana con Deportivo Español para una serie de amistosos internacionales por Centroamérica, Europa y Asia que aseguraba tener cerrados. Una vez concluido el Mundial 82, el Pelusa sería transferido a España, pero no al Barça, sino al Real Madrid. Exacto, hay un universo paralelo en que Maradona se viste de blanco en el Bernabéu, pero solo después de haberse enfundado la casaca roja del Deportivo Español. La realidad, sin embargo, sería otra. El primer escollo con el que se topó Río Seoane fue doble. El presidente de Argentinos Juniors, Próspero Consoli, un suboficial retirado del ejército, y el genocida Carlos Suárez Mason, titular del primer cuerpo de ejército que también hacía y deshacía en la vida de Argentinos Juniors. Si Maradona jugó más de 4 años en el club de la Paternal, fue porque ellos acercaron sponsors y formularon estrategias para seguir reteniendo al Pelusa. Río Seoane se sabía poderoso, pero no tanto como para enfrentarse al poder real. Señor Próspero Consoli, ya se ha firmado como un precontrato entre Maradona y el Barcelona. Quiere decir que Maradona en estos momentos ya está con un pie en España. Pero hay una traba. Es un jugador intransferible y esa disposición también usted la firmó y estaba de acuerdo en ese momento. ¿Qué va a pasar si la AFA se mantiene en esta posición? Bueno, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino dijo algo. Yo sostengo la misma opinión, sostenía hasta el día jueves, hasta el día viernes a la mañana, que me convencieron las cifras que le daban al jugador y que nos daban a nosotros. Entiendo de que yo mañana, cuando hable oficialmente con las autoridades de AFA, me van a entender en la misma medida que lo hice yo, y es muy probable que también cambien de idea como cambié yo. Pero quiero aclarar lo siguiente. El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino ha manifestado de que si Diego Armando Maradona pide que se lo desafecte de la selección, automáticamente el club ya lo transfirió. Además del incierto origen del dinero, existía otro problema. Deportivo Español jugaba en segunda división y Maradona ya era un crack mundial. Sí, yo quiero dejar constancia que el Deportivo Español nada tiene que ver en esta compra, porque efectivamente nosotros a veces uno pide que le den una mano para terminar esta cancha y la gente no la da, pero sin embargo para Maradona aparece la plata. Para Gonzalo Veladric, Río Seoane no estaba tan interesado en la contratación del Diego, sino en fijar su propio nombre en la discusión pública. La intención de traer a Maradona a Deportivo Español tenía mucho que ver con un golpe de efecto, y también me parece que tenía que ver, esto es una opinión personal, con posicionarse Francisco Río Seoane como un dirigente a la par de Julio Grondona. Y de hecho uno lee las crónicas de esa época, ve cómo eran los manejos y entiende perfectamente que Río Seoane podría haber sido un Julio Humberto Grondona. Creo que también en 1980, con apenas 2 años de presidente, querer traer a un tipo que venía de salir campeón del mundo en Japón con la selección juvenil, significaba poder decir: yo me puedo sentar a esta mesa como un par de los popes, de los capos de AFA, o como el propio presidente de AFA. Todas las partes contaban con algo fundamental. Maradona quería quedarse en Argentina y no tenía demasiado apuro por irse al exterior. No obstante, las propuestas en pugna lo situaban frente a una encrucijada. El proyecto deportivo de Francisco Río Seoane era insuficiente, pero la propuesta económica parecía acercarse a la del Barça. En cambio, el otro interesado, River Plate, venía de ganar 6 campeonatos en 5 años, pero su directiva no estaba dispuesta
a pagar la suma que pedía Argentinos Juniors. Ya sinceramente no soporto más, tenía ilusión de ir a River, vino Aragón Cabrera, me derrumbó la ilusión, ahora está lo de Boca para quedarme en el país. Finalmente, el 22 de febrero de 1981, Diego Armando Maradona acabaría firmando con Boca Juniors. Su pase a Deportivo Español nunca se concretó. Pero Francisco Ríos Seoane sí logró que sus apellidos comenzaran a resonar en los principales medios nacionales e internacionales. A pesar del fracaso de la Operación Maradona, Seoane había consolidado su imagen de dirigente capaz de soñar en grande, sin importar los límites entre lo posible y lo imposible. De emigrante llegado como polizón a modelo de triunfador hecho a sí mismo, empresario, líder de la comunidad española en Argentina y ahora presidente futbolero. Sus maneras grandilocuentes y su ambición desmedida habían sentado las bases de su éxito. Pero en las siguientes décadas, Ríos Seoane iba a protagonizar un colapso financiero solo a la altura de sus entuertos criminales. Y eso necesita otro brazalete. El primer capítulo sobre el ascenso y caída de Ríos Seoane. Estas dos entregas se han tejido, como la propia biografía del gallego, a medias entre Argentina y España. Para ello, hemos contado con el talento y la entrega de Sergio Rena, autor del guión. Gracias, Sergio querido. Gracias también a todos aquellos que han colaborado con sus testimonios en ayudarnos a entender la compleja huella de una figura bastante desconocida en España. Los recuerdos del periodista y socio Gonzalo Veladric, del exjugador Pedro Catalano, del antiguo gerente Héctor Clide Díaz o del exvicepresidente Luis Tarrío Gómez han sido de gran ayuda. Este podcast, una coproducción de Panenka y Radio Primavera Sound, cuenta con el apoyo de Estrella Damm. Síguenos en las redes sociales, comenta este episodio en tu plataforma y, sobre todo, no olvides decir que nos oyes. Matías Rossi es el responsable del diseño de sonido, André Ignat, Rob Román y Nacho Medina de la técnica, Joan Cebrián y Edu Boada de las redes y Andrea Ginés de las locuciones. Clara Narbión e Isar Obó son las productoras ejecutivas y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo brazalete, el que cerrará el ascenso y caída del gallego Ríos Seoane.